Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo, el programa que pasa para ustedes y por ustedes cada semana con el fin de tratar aspectos relacionados con el marketing, cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. La verdad es que hay temas que en el mercadeo han ganado importancia y que en el mundo de la administración de negocios pues se han ido, digamos, innovando en muchos aspectos por la evolución tecnológica en unos casos, por la evolución del comportamiento social en otros. El doctor Iván Amón Uribe es el director del posgrado de Inteligencia de Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como hace unas semanas hablábamos con el padre Jorge Iván y con Claudia, la universidad pues está muy interesada en innovar con algunos de esos programas que ofrece para la formación y para la educación continua de profesionales. Y el doctor Iván Amón, pues en su campo, es líder en lo que está haciendo. Con él vamos a hablar en la noche de hoy. Iván, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Qué es eso de inteligencia de negocios, hombre? Empecemos por ahí. La inteligencia de negocios podría definirse como un conjunto de procesos, de metodologías, de técnicas y de herramientas que están enfocadas a mejorar la toma de decisiones. Esas tres palabritas son la clave: mejorar los procesos de toma de decisiones. Entonces, con el apoyo de la informática se logra que los negocios sean más inteligentes tomando mejores decisiones. A ver, ¿y cómo se logra eso? Pues pongámoslo en blanco y negro. Principalmente son varios los aspectos. Uno, los sistemas de información en los que normalmente se apoyan las entidades son más bien rígidos, no les ofrecen muchas alternativas. Ha sido un problema de la toma de decisiones, sobre todo en nuestro medio. Los ERPs, como llamamos pues a los sistemas pues de planeación empresarial, en general ofrecen una serie de informes rígidos, estáticos, en los que los usuarios tienen que acomodarse a ellos, y si necesitan una columna adicional de información, si quieren ver la información en una forma diferente, tienen que recurrir a las áreas de tecnología de las empresas para pedir, para solicitar esos cambios, pues, y eso le resta agilidad al negocio. Es que dijiste algo que en el antimercadeo se trabaja. No es que el cliente se tenga que acomodar a la organización, sino más bien al revés, la organización acomodarse al cliente, a los mercados. Y en ese mundo de la información que se maneja en las organizaciones para tomar decisiones, lo acabas de decir, siempre es uno que se tiene que acomodar a esto. Pero en realidad la toma de decisiones no es así. El directivo que quiere tomar una decisión, y no tiene que ser la alta gerencia, puede ser a diferentes niveles, él sabe qué información necesita para tomar esa decisión. Entonces la idea es que el negocio se la provea, y se la provea de una forma ágil, y que inclusive que él mismo se la pueda autogestionar. Así como se trabaja con hojas de cálculo, las llamadas tablas dinámicas y eso, donde la persona ella misma se provee su información a su gusto. Yo quiero ver en las filas esto, en las columnas esto otro, quiero eso mismo, pero estamos hablando de toda la montaña de datos organizacionales, de todos los datos históricos con que cuente una organización. Y ahí hablamos de un tema que también es tu especialidad, que también en el mercadeo necesitamos mucho, que es la minería de datos. No es lo mismo base de datos que minería de datos. No. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia entre la base de datos y la minería de datos? Claro, es que las bases de datos tienen una cantidad de información almacenada históricamente, pero con Mucha que no sirve. puede servir como puede no servir. Ahorita podríamos tocar un punto Claro, ahora como vamos a hablar de son eso. temas de la calidad de los datos, que con una calidad pobre de datos una organización tiene muchos problemas, pero en general, si yo tengo datos, puedo hacerles minería. ¿Qué es eso? Es una búsqueda de patrones, de comportamientos ocultos que no saltan a la vista en los datos. Es encontrar esa mina de oro, ese filón de oro entre los datos con un comportamiento que no es visible a simple vista, sino que hay que hacer un análisis sofisticado, con unas técnicas especializadas para que brote ese comportamiento, para que ese patrón se descubra, el negocio gane en conocimiento y luego de eso aproveche ese conocimiento. Podríamos decir que se trata entonces, bajo la óptica de la minería de datos, que se trata de encontrar, por ejemplo, si un cliente es muy aficionado al deporte, pues encontrar cómo trabajar esa afición del deporte con ese cliente específicamente. Correcto. Es eso lo que Y busca la muchos minería otros de datos. casos, pero entonces, por ejemplo, Claro, pero si el cliente se mueve mucho por el deporte y por otro aspecto, eso es la beta que hay que trabajar con ese cliente específicamente. en ese caso es conocer el cliente, Claro. conocerle sus gustos, detectar a través, por ejemplo, de sus compras. Vamos a hablar de un almacén de cadena.
Cuando el almacén de cadena le hace, pues uno abre con el almacén de cadena la tarjeta de fidelización, los puntos pues que llamamos, Ah, sí, entonces sí, tienen sí. todos sus datos y Y le después piden a uno un de, montón de cosas que no sirven para nada, por eso te decía yo ahora. Le pero piden a después uno como si todo el mundo fuera igualito, en lugar de a ver a uno qué le gusta. pero luego a través de las compras de uno, Se van dando ellos cuenta. van descubriendo el comportamiento, la frecuencia de compra, los gustos, qué es el tipo de productos y podrían sacar provecho de toda esa información. Si yo conozco a mi consumidor, pues entonces puedo hacerle ofertas que sean atractivas y llamativas para él. Entonces yo descubro que le gusta la tecnología, que le gustan los carros. En vez de hacer Que le gusta publicidad. la carne o que le gustan los espaguetis. Correcto. Entonces, en lugar de hacer publicidad masiva que se reparte a miles y miles de personas, yo podría seleccionar y mandarle una información dirigida a ciertos clientes con solo los temas que le interesan. Es mucho más probable que yo logre una venta de esos 2.000 o 3.000 usuarios que les gusta tal tema, la tecnología, los carros o eso, si les mando una publicidad específica de ese tema, que muchas veces mandan pues toda la información que se desecha, pues en muchos casos desechan casi sin mirar la publicidad que O llega que le mandan a uno, señor, y una A entre paréntesis, como si en la base de datos, y ahí pues no hay que ir a trabajar una minería, sino una lógica, para saber del sentido género. común, Sí. para saber que Carlos y Fernando corresponden a señor, ¿cierto? Y que Luisa Fernanda corresponde a señora o señorita. Y generalmente se tiene almacenado el género de una vez, ahí se sabe si es Obviamente, masculino o eso es muy femenino, simple. entonces se podría Y personalizar después ya mejor. habláis que de mercadeo personalizado, por Dios. Ahí es cuando empieza uno a decir, ¿para qué le sirven las bases de datos? Y si eso es así, pues ni siquiera la minería de datos la pueden tener. Pero hay un aspecto fundamental en todo lo que hacemos en el mercadeo, en esa minería de datos y en la inteligencia de negocios, que tiene que ver con la comodidad, Iván. Estas sillas, por ejemplo, nos permiten estar cómodos, nos permiten movernos, nos permiten trabajar con cierta holgura. Eso es algo que en elementos y complementos le ofrecen a las empresas para que puedan generar un ambiente de trabajo adecuado, que sea óptimo y que genere más productividad. Eso, elementos y complementos, en el 444-2292 nos puede dar más información. Ya regresamos. Iván, volviendo al tema de la inteligencia de negocios, en ese proceso de toma de decisiones, ¿cómo se lleva a cabo? Pues, ¿cómo hace una empresa? Porque en el mercadeo hay que tomar decisiones sobre la marcha, diría yo, lo llamamos ahora en tiempo real. La tecnología, y eso ha llevado a que mucha gente diga, no, es que yo ya no tengo que planificar las cosas, no tengo que hacer un plan a largo plazo porque las cosas están cambiando muy rápido hoy, entonces yo no puedo trabajar una planeación a largo plazo, sino que tengo que trabajar más en tiempo real ya y estar sobre la marcha el día a día. ¿Cómo se considera eso en el aspecto o bajo la óptica de la inteligencia de negocios en el caso que tú estás planteando? La inteligencia de negocios ha venido evolucionando. Antes, esto tiene un lado técnico por debajo que llamamos bodegas de datos, el data warehousing, pues diferentes elementos que apoyan. Es toda la infraestructura técnica que se suele tener para darle apoyo al negocio. Entonces al comienzo era muy de tipo estratégico, muy de corte estratégico, pero ya se viene desde hace algunos años también que la inteligencia de negocios apoye la parte operacional. Entonces con diferentes tecnologías se viene logrando que la información pueda muy en línea pasar por ese proceso de inteligencia de negocios. Sí se viene evolucionando en esos aspectos. Pero tú decías ahora que en la parte operativa y no solamente en la parte ejecutiva hay que tener toda la información, hay que tener acceso a ella para poder tomar decisiones sobre la marcha. Porque es que ya un cliente pues no puede esperar una semana o inclusive ni 24 horas a que le digan las cosas. Tiene que ser, por eso hablamos de mercadeo en tiempo real. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Eso implica un cambio cultural también o no? Claro que sí, Carlos Fernando. Hacer inteligencia de negocios no es solo comprar un software y listo, y ya se instala un software en la empresa y ya a partir de hoy somos un negocio más inteligente. No, eso involucra un cambio cultural, involucra
que las personas se concienticen pues de lo que realmente implica pues todos los elementos de la inteligencia de negocios. En particular, se debe culturizar, pues digamos, a todas las personas, no solo en los temas técnicos, sino en estos temas de trato al cliente, de sensibilización hacia el manejo de los clientes. La información bajo la inteligencia de negocios tiene que estar centralizada. En el aspecto tecnológico, me explico. No necesariamente. Tiene que estar centralizada desde el punto de vista de que haya un área que recoja toda esa información y la haga disponible a toda la organización. Pues normalmente sí se aplica un enfoque algo centralizado, aunque desde el punto de vista de tecnología puede estar distribuido, o sea, yo puedo tener eso distribuido en diferentes servidores o computadores, pues, y la información puede estar dispersa, pero se logra en un repositorio central, que es lo que se conoce como la bodega de datos, integrar esa información. Exacto, allá iba mi punto, ¿cierto? Que la información, mejor dicho, esté disponible para cualquier persona en la organización. Y esa es la intención. ¿Y quién recoge esa información? Pues los diferentes sistemas de información alimentan a través de un proceso técnico a esa bodega de datos. Déjame te lo pongo en estas condiciones. Un mensajero, ¿qué participación tiene ahí? Tradicionalmente ha sido poca, porque no le... Tradicionalmente, pero bajo esta óptica... podría llegar a tener. Inclusive con esto que estamos hablando de la inteligencia de negocios a nivel operacional, ya como lo decías hace un momento, se requiere es que la respuesta sea en línea, la persona que está atendiendo un call center, atendiendo llamadas, entonces en ese momento está atendiendo una queja, por decir cualquier cosa. En ese momento el sistema llega y analiza la información, el comportamiento histórico de ese cliente y, por ejemplo, puede predecir: este cliente está en riesgo de que nos abandone, que cambie de afiliación, que se vaya para otro lado. Entonces se le puede sugerir en línea, en ese momento, en la pantalla del call center, al operador, a la operadora que está trabajando, que le haga una oferta de negocio para tratar de retenerlo. Entonces estamos hablando de un análisis en línea, en tiempo real, en donde ya eso cada vez se necesita más. Al frente de un call center, cuando se está pasando una tarjeta de crédito en un negocio, se está pasando y necesitamos hacer un análisis del comportamiento histórico de ese cliente para tratar de encontrar un fraude en el sistema bancario, es que la minería de datos tiene aplicación en todos los sectores, en todas las áreas del conocimiento. O sea que estás combinando la inteligencia de negocios con la minería de datos. Es que la minería de datos podría decirse que es el estado más alto de la inteligencia de negocios. Cuando se habla de los modelos de madurez en inteligencia de negocios, en el último nivel suele estar la minería de datos. Hay empresas que han venido haciendo inteligencia de negocios tradicional, que es toda esa parte de agilizar la información, de que la persona pueda proveerse su propia información en forma ágil, y nunca han hecho minería de datos, pero cuando descubren que la minería de datos tiene muchos aportes muy interesantes para el negocio, una vez que empiezan ya no son capaces de retroceder. Hombre, Iván, bajo la óptica de la inteligencia de negocios, ¿cómo se miran los comités? ¿Como una actividad de mayor beneficio para una organización o, como algunos dicen por ahí, son reuniones que se inventaron los ejecutivos para no tomar decisiones y no dejar hacer nada? Pues como siempre hay muchas reuniones inútiles, ¿no? No, la mayoría. La gran mayoría de las reuniones empresariales. Entonces, bajo la óptica de la inteligencia de negocios, ¿el comité es una buena herramienta o se recomienda más otro tipo de actividades para análisis? El comité puede lograr resultados apoyado en buena información. Como decía alguien, para que el comité logre resultados debe ser de 3 y que no vayan 2. Si se basan en información confiable, veraz, en información de buena calidad, que la pueden obtener rápida y ágilmente sin pasar pues por de excesivos trámites internos ante el área de tecnología, sí puede tener... Pero a ver, muy diplomáticamente no me has respondido la pregunta. ¿El comité, bajo la óptica de ustedes, es recomendable o es más recomendable no tanto comité y más bien información que esté fluyendo por toda la organización para que la gente tome decisiones? Que la gente tome decisiones y para eso se